Antes de ser una serie de televisión, Fleabag fue un monólogo creado por la actriz y protagonista de la serie, Phoebe Waller-Bridge, que surgió cuando un amigo la desafió a crear un boceto de 10 minutos para un stand-up. Como se dan cuenta, hoy vamos a estar hablando de Fleabag, temporada 1 y 2. ¡Arrancamos! Para cumplir esa consigna, Phoebe se inspiró en sus experiencias sexuales y amorosas que vivió durante sus 20 años, las cuales las llevó a un extremo tal que le permitió convertirlas en un material escénico. Algo que le interesaba a la actriz trabajar mientras escribía era convertir ese sketch cómico en un drama. Para eso propone que el personaje sea irreverente e irónico porque no puede resolver el conflicto de la muerte de su mejor amiga, en donde ella tiene una dosis de culpa. Los colegas de la actriz la alentaron a continuar esa propuesta rupturista y desarrolló un unipersonal que en 2013 presentó en el Festival de Teatro Independiente de Fringe en Edimburgo. Cuenta Waller-Bridge en un podcast que cuando su amiga Deborah Frances White le propuso escribir la pieza, no sabía por dónde empezar, así que se dedicó a escribir cosas que hagan reír a su amiga Vicky, refiriéndose a Vicky Jones, la directora de la versión teatral de Fleabag y la persona que interpreta a la amiga de Joe en la serie. Esta obra, que presentaron juntas en Edimburgo, ganó muchos premios como The Stage a Mejor Intérprete Solista 2013, Of Wits and Outward, Mejor Interpretación Femenina, y Critics Circle a Dramaturga Más Prometedora, entre otras grandes nominaciones. Ya en el escenario y con un piso de confianza por parte de distintas instituciones, la actriz es vista durante sus funciones por la Comisión de Comedia de la BBC, quienes la convocaron a desarrollar una serie. Según cuenta Jane Allen, controlador de la Comisión de Comedia de la BBC, le sorprendió al ver la obra de teatro encontrarse con una mujer absolutamente distintiva. Según dijo en varias entrevistas, Phoebe encaja perfectamente con BBC 3, cuya misión es descubrir y nutrir a las estrellas de la escritura y la interpretación del mañana. Así fue que se dispuso a adaptar el unipersonal en una serie de 6 capítulos de no más de 27 minutos. Según cuenta la actriz en varias entrevistas, lo complejo no fue sumar más personajes, porque había material sobre ellos aludido en el monólogo, sino que esos personajes tengan un arco dramático y que sean independientes, que no estén al servicio de contar únicamente la historia de Flea. Tanto para escribir la obra de teatro como para la serie, siempre mantuvo el disparador que dio origen a este proyecto, que tiene que ver con la estructura del sketch de stand-up. Para la actriz y guionista, la ruptura de la cuarta pared es lo más importante en su relación con la audiencia y los espectadores. Emplea el sobreexplotado recurso de romper la cuarta pared mirando directamente a la cámara, pero lejos de parecer un truco fácil, eleva el nivel de la serie. Particularmente juega con la complicidad de los televidentes, a quienes les dice la verdad de lo que piensa o lo que pasa mientras caretea su vida entre sus familiares, el mismo modo que utiliza Deadpool. Cabe destacar que los cortes ante cámara requieren de ritmo, agilidad y de tener muy aceitadas las marcaciones. Consideramos que el hecho de apostar a este trabajo durante tanto tiempo, el cual escribió, produjo, actuó, adaptó, convocó a los actores, al equipo, le dio un piso de confianza tal que la habilitó a manejar mejor el rodaje. Al interpretar su propio espectáculo durante más de un año, la ayudó, seguramente, a internalizar el personaje de forma tal que le permitiera prestar la misma atención a la actuación como a la producción y al desarrollo de la serie. Además, en esa transpolación del monólogo al formato audiovisual, aparece el recurso de flashbacks para construir la relación de Flea con su amiga muerta, dándonos información a medida que avanza la serie hasta llegar a conocer el personaje en su totalidad. Fleabag se estrenó en 2016 y cuando terminó de emitirse, Phoebe, la creadora, dijo que no iba a haber una segunda temporada porque tenía un final perfecto. Esto lo observó en relación a que se había resuelto el conflicto interno del personaje y que no había motivo por el cual volverle a hablar a la cámara. Sin embargo, hubo una segunda temporada. La segunda temporada de Fleabag es la prueba fehaciente de que es mejor cuando los creadores no fuerzan la máquina para llegar a un plazo. Los 3 años que han pasado entre una temporada y la otra han servido para que Waller-Bridge se vuelva incluso más sólida como guionista y también como observadora del comportamiento humano y las interacciones sociales. Cuando ella pudo resolver por qué le hablaría de nuevo al público y de qué manera, ahí surgió la segunda temporada. Estos nuevos capítulos de la serie siguen explorando los comportamientos de la protagonista junto a sus familias y diferentes relaciones con hombres.
Waller-Bridge escribió este personaje del sacerdote específicamente para Andrew Scott. Eso le permitió mostrar una conexión romántica tan profunda que la muestre a Flea más vulnerable pero también más fuerte. Sin duda, la química entre los dos actores es una cosa de otro mundo y los diálogos auténticas lecciones de guión de comedia romántica. Pero lo más interesante de observar es cómo el cura presenta una oportunidad para que Waller-Bridge lleve la ruptura de la cuarta pared un paso más allá. Fleabag siente pánico y desesperación cuando alguien, además del espectador, comienza a entrar en su mundo y parece empezar a conocerla de verdad. Fleabag se consolida como una de las mejores comedias dramáticas de la última década y Flea como uno de los personajes más interesantes que nos ha dado la comedia británica. Este fue el análisis detallado de Fleabag temporada 1 y 2, esperemos que les haya gustado y como siempre les decimos, si les gustan los videos que hacemos, suscríbanse al canal, toquen me gusta particularmente si les gustó este video y la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video y además pueden colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago, que este tipo de videos, como siempre les decimos, cuestan mucho trabajo realizarlos. Muchas gracias por ver este video. ¡Chao!